Muy buenos días, buenas tardes, ya son más de las 12. Que Dios les bendiga. Estoy muy, pero muy contento de estar en este lugar. Y una bendición en realidad de Dios volver a reencontrarnos, ver mucha gente querida, amada, con la cual el Señor nos bendijo durante 2 años y medio. Que nos sorprendió en realidad. Nosotros cuando vinimos, para los que no saben, vinimos por estudios con mi familia y el Señor, si algo no quisimos hacer fue buscar una iglesia antes de llegar aquí a España y dijimos, bueno, el Señor sabrá, el Señor siempre tiene lo mejor y bueno, no le voy a contar la historia ahora, pero entre cosas bien maravillosas e improbables nos trajo a este pueblito, Camarma de Esteruelas, y estuvimos aquí congregándonos, participando, sirviendo, sintiéndonos muy acogidos, muy amados por el Señor a través de ustedes. Así que el hecho de poder volver nuevamente aquí, de verdad que es un gran gozo. Y agradecer a Eric que se le ocurre casarse con Pame y que fue una buena excusa para poder también visitarle después de 5 años. Además que nos despedimos no de la mejor manera, estábamos en plena pandemia, habíamos hecho un intento de hacer unos cultos allá afuera, tuvimos que nuevamente volver a lo virtual, me acuerdo una reunión de Navidad incluso ahí, todo virtual y no pudimos a todos estrecharle un abrazo, agradecerle. Así que, pero estamos de nuevo aquí, así que gracias también por la oportunidad de poder compartir la palabra. Bueno, vamos a ir al Salmo 124. Me acuerdo que la primera vez que prediqué acá dije lo mismo y lo voy a decir porque hay varias gente que no me conoce. Los chilenos hablamos un poco rápido, modulamos muy mal, así que perdónenme, haré lo posible por tratar de modular un poco más y no cortar las palabras, ya para que entiendan algo al menos de este mensaje. Así que ustedes también traten de ponerme atención porque así logramos una buena comunicación. Creo que se va a proyectar, ¿no? ¿Está? Sí, Salmo, si no relleno por mientras, voy a rellenar porque se me quedó la botella de agua por ahí. Porfa, Rocío. Ahí está. Gracias. Si no, lo buscamos nomás. Si nos parece todavía. Ah, ahí va, ahí va. Excelente. Ahí, perfecto. La siguiente ahí empieza el Salmo y me pueden ir siguiendo. Dice el Salmo 124. Cántico de los peregrinos de David. Si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, cuando contra nosotros se levantaron los hombres, nos habrían tragado vivos. Cuando su furia se encendió contra nosotros, las aguas nos habrían inundado, las corrientes nos habrían arrastrado, las aguas turbulentas nos habrían cubierto. Bendito sea el Señor, que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos escapado como ave de la trampa del cazador. Se rompió la trampa y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Gloria a Dios por este hermoso Salmo 124. Yo quería partir haciéndole una pregunta, especialmente a los papás. No sé si alguna vez madres le han dicho esta frase a sus hijos, pero ¿cómo tan inconsciente? Ya, no sé, ante una ducha larga, ya 5, 10, 15 minutos, ¿dónde está? ¿Por qué tan inconsciente con el agua? El agua se está acabando, no sé, la cuenta del agua. ¿Por qué? Ya, o por alguna otra razón, ¿cierto? Nos pasa a los que somos papás, a veces nos exasperamos un poco frente a alguna situación donde vemos que no hay una clara conciencia respecto, en este caso, como sería un elemento vital como el agua. Pero también a veces lo decimos, ¿cierto? A lo mejor alguien va manejando, un coche, y se le cruza a alguien no respetando algún signo del tránsito, un pare, ¿cierto? Y dice, pero ¿cómo tan inconsciente? ¿Cierto? O alguien asume un riesgo innecesario también. Rápidamente usamos seguramente la misma frase, qué inconsciente esa persona. Ya, porque atribuimos justamente que esa persona a lo mejor teniendo o debiendo tener una información que debiese ser valorada, justamente no lo hace y comete algún acto, alguna acción, justamente que o puede arriesgar o muestra que no tiene el valor necesario respecto a algo, ¿cierto? Y decimos, ahí hay inconsciencia.
Y fíjense que creo, y creo bien decirlo, que a veces como cristianos somos también un tanto inconscientes respecto a la realidad de Dios presente en cada circunstancia, en cada contexto, en cada minuto, cada lugar en el cual transcurren nuestras vidas. ¿Ya? Y seguramente caemos en la misma inconsciencia. Y creo que este salmo, de alguna manera, nos lleva a hacernos más conscientes de la presencia de Dios en nosotros y con nosotros. Este salmo está en un contexto de varios salmos, del 120 al 135, donde el salmista y junto al pueblo de Israel se llaman los cantos de su vida, ¿ya? O cantos graduales, que son una serie de salmos que se piensa que fueron justamente compilados en un tiempo en que el pueblo de Israel, habiendo ya sufrido el exilio, el desarraigo, habiendo todo lo que significaba el sufrimiento, que era estar lejos de casa, lejos de su tierra, lejos también de su centro, llamémosle religioso, tenían que volver muchos de distintos lugares, volvían hacia Jerusalén, en al menos 3 fiestas durante el año. Entonces eran cantos justamente de subida, porque tenían que subir hacia Jerusalén y seguramente iban cantando estos salmos. Son los que están anotados ahí en nuestra Biblia del 120 al 135. Cantos graduales o cantos de subida. Entonces es importante que de alguna manera nos imaginemos estos salmos narrados, cantados por una multitud, por distintas personas que van en un sentido comunitario, colectivo, dirigiéndose hacia Jerusalén y narrando lo que era parte de la propia historia de ellos. Y justamente este salmo nos acerca a lo que fue la historia de Israel y seguramente a la experiencia misma de David, como una reflexión frente a los desafíos que ellos habían tenido en sus propias vidas y en su propia historia. De alguna manera, este acercamiento que tenían ellos era si bien en lo material y en lo físico había una reconstrucción, hay un intento incluso de reconstruir el templo, en el trasfondo era una reconstrucción de su espiritualidad. Ya ellos, después de haber estado en una situación muy difícil, como les decía, en el exilio, en el desarraigo y todo lo que significó para ellos como pueblo, estaban llamados justamente a reconstruir nuevamente su espiritualidad con Dios. Y en este salmo justamente nos relata una reflexión que creo que nos invita a ser más conscientes respecto a la presencia de Dios. Y parte con una pregunta que nos dice: ¿y si el Señor no hubiese estado con nosotros? Y la afirma el pueblo, diga el pueblo de Israel, digamos juntos: ¿y si el Señor no hubiese estado con nosotros? ¿Cuándo? Y da un ejemplo: cuando contra nosotros se levantaron los hombres. Una situación difícil, distintas situaciones que se narran de alguna manera y se compilan en este salmo, situaciones de angustia, situaciones de dificultad, situaciones difíciles en la vida de ellos como pueblo, que se hacen esta pregunta: si el Señor no hubiese estado con nosotros. Es una pregunta que tiene un condicional, ¿ya? Porque nos condiciona a pensar que Dios no es omnipresente, o que Dios a lo mejor no está en todo lugar, o pudiese haber sido que a lo mejor Dios no hubiese estado con nosotros. ¿Qué hubiese pasado si realmente Dios no hubiese estado con nosotros? Entonces, la desgracia. Y eso es lo que afirma justamente este salmo, en esta condicionalidad en que lo lleva a imaginar al pueblo de Israel. Imagínense mientras transcurren hacia Jerusalén y repasan su propia historia y se plantean: ¿y si en todo lo que hemos vivido a lo largo de estos siglos, y nos ponemos la pregunta, si Dios no hubiese estado con nosotros? Digamos nuevamente, planteémonos, hagamos una introspección, un repaso de nuestra propia historia y planteémonos la pregunta, si Dios no hubiese estado con nosotros. ¿Qué afirma el salmista? ¿Qué afirma el pueblo de Israel? Entonces lo que hubiésemos tenido es la desgracia. Nos habrían tragado vivos, dice el salmista, cuando su furia se encendió contra nosotros. Nos lleva la metáfora de las aguas, símbolo en ese tiempo, bueno, y aún creo un tanto del caos, ¿cierto? Incluso de la muerte para ellos. ¿Ya? ¿Qué hubiese pasado con las aguas? Dice, las aguas nos habrían inundado, las corrientes nos habrían arrastrado, las aguas turbulentas nos habrían cubierto. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia en el mar, en esos momentos donde uno va muy feliz en las aguas y empieza a entusiasmarse y empieza a entrar más adentro. Más adentro viene la ola, a algunos les gusta ahí, ¿cierto?, pasar sobre la ola, pero de repente llega un momento en que sientes que va a tocar y no tocas, ¿ya? Y la corriente a veces te lleva un poco para adentro y ya empieza a flotar un poco y te empieza a poner un poco nervioso, a urgirte, ¿cierto? Y ves ya más lejano en la orilla, a tus personas ya te las ves, pierdes de vista y de repente te ves solo también porque toda la gente está más en la orilla bañándose. Bueno, de alguna manera
los que han tenido esa sensación, esa experiencia, uno empieza a ponerse bastante nervioso en algún momento y tratar de salir, porque de alguna manera las aguas, ¿cierto? Esa inmensidad, ese volumen de agua, de alguna manera empieza a generar temor, ¿cierto? Y aquí usa la misma metáfora, de alguna manera, ¿qué hubiese pasado? Hubiésemos quedado así, en esa situación de estar a la deriva, en medio de un mar tormentoso, donde las aguas turbulentas nos habrían cubierto. Y fíjense que se presenta un escenario negativo. El Salmo presenta un escenario negativo solo con un motivo, porque está incondicional. Si el Señor no hubiese estado, si nos ponemos en esa circunstancia, nos lleva a esa circunstancia de pensar si Dios no hubiese estado con nosotros, pero ¿para qué lo hace? Para descartarlo. Para descartarlo. Porque el Señor siempre ha estado. Siempre ha estado contigo, ha estado conmigo, ha estado con nosotros. Siempre. Nunca nos ha dejado. Y creo que es una buena invitación para mirar nuestra propia historia. Para que tú puedas mirar tu propia historia y a lo mejor traer a tu memoria qué era de tu vida hace 10 años atrás. O a lo mejor anda más atrás, 15, 20 para algunos, 30 años. Y trae a tu memoria algún hito de tu vida y haces el mismo ejercicio. Condiciona esa circunstancia que se te viene a tu memoria y saca a Dios del escenario. Saca a Dios del escenario. ¿Qué sería de tu vida hoy si Dios no hubiera estado contigo? ¿Cómo habría terminado todo? ¿Qué sería de ti, de nosotros? ¿Qué sería de tu vida, de nuestra vida? ¿En qué estarías? Incluso sería bueno plantearse ¿estarías vivo? ¿Qué hubiese pasado si hubiese seguido tu propio camino, inconsciente de la presencia de Dios? ¿Qué pasa si Dios no te hubiese alertado del camino que seguías? Fíjate que pudiese haber ocurrido cuando nos planteamos el escenario imaginario. Pero podemos hacer lo mismo que hacía el pueblo de Israel mientras subía a Jerusalén. Nos imaginamos y vemos lo difícil que hubiese sido que Dios no hubiese estado en eso que vino a tu memoria. Pero puedes afirmar seguidamente que Dios estuvo. Y puedes descartar ese escenario. Lo puedes descartar porque Dios estuvo presente. Pudiese haber ocurrido, pero Dios está comprometido con nosotros. Dios está comprometido con nosotros, está comprometido contigo, está comprometido con tu vida, con tu propia historia, que finalmente no es tu historia, es la historia de Dios en tu vida. Quiero llevarte a pensar un poco en una historia conocida de David y Goliat, porque no sabemos exactamente cuándo se escribió este salmo. Como yo le decía, lo más seguro es que se compiló en este tiempo, ya este tiempo que volvían ellos a Jerusalén, en esa época, pero puede haber sido que haya estado escrito antes y que haya estado justamente en el conocimiento del pueblo de Israel, en el imaginario durante siglos del pueblo de Israel, hasta que llegó el momento de dejarlo registrado y compilado. Entonces seguramente recoge y está construido en base a las experiencias propias del pueblo de Israel, pero también de David, porque nos dice, al menos lo que dice la escritura ahí, es que está compuesto o está escrito por David. Y seguramente yo pensaba, una de esas experiencias es la historia de David con Goliat. Fíjate que cuando David sabe, él como pastor muchacho, pastor de ovejas en el campo, mientras su hermano y gran parte del pueblo estaba batallando contra los filisteos, se presenta este hombre, este gigante, Goliat, poderoso, fuerte, todos le temían, y despierta algo en David, esa situación, siendo muy joven. ¿Y él qué dice? ¿Quién es este que viene a provocar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este que viene a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Y les dice a ellos, cuando se entera de esto, y se acerca ahí cerca del campo de batalla, les dice, no desmaye el corazón de ninguno de ustedes a causa de él, a causa de este Goliat. Y él mismo, al ver esta situación, se ofrece para ir a pelear contra Goliat. Y trata de convencer a Saúl y le dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, cuando venía un león, le da ejemplos de lo que ha sido su vida. Cuando venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba.
el que presenta su experiencia de vida para ahora hacer frente a este gigante que tenía atemorizado a todo el pueblo de Israel. Todos los hombres preparados para la batalla, ninguno se atrevía a ir contra él. Este muchacho, pastor de ovejas, no vinculado a la guerra, a la batalla, se ofrece. Y la pregunta es: ¿por qué se ofrece? Porque externamente no tenía nada que ofrecer frente a este hombre. Los otros que tenían todo que ofrecer, seguramente preparados, no se atrevían. ¿Qué había en David que lo llevaba y lo invitaba a rápidamente a que se encendiera en su corazón frente a esta afrenta de este gigante hacia el Dios viviente? Y él se ofrece. Y él seguidamente, después de escribir su historia, nos da la razón. Dice: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. El Señor quien me libró, también me librará. David era absolutamente consciente de la presencia de Dios en su vida. Era absolutamente consciente de que Dios lo había acompañado en cada momento, aunque era una vida joven, que Dios había estado con él. Y lo que él ofrece no es su capacidad para la guerra, no es ni siquiera su físico lo más seguro para batallar. Él ofrece su convicción y su claridad respecto a la presencia de Dios que lo acompaña donde Él quiera que vaya. El Señor lo había librado. Por lo tanto, ¿por qué el Señor no me va a librar de este gigante? Porque Dios ha estado conmigo. El Señor me libró y el Señor me librará. Saúl, bueno, a lo mejor no había más recursos y dice: bueno, anda pues, le dice, y que el Señor te acompañe. Tú me dices que de alguna manera Dios te ha acompañado, que la presencia de Dios es real contigo. Bueno, que Dios te acompañe. David, hermanas y hermanos, tiene una conciencia clara de la presencia y actuación de Dios. Una conciencia clara de la presencia y actuación de Dios en su vida. Fíjate que la verdadera sabiduría y fuerza para la victoria está en esa conciencia, en que Dios está presente y actúa en tu vida y a través de tu vida. Por eso, frente a esta condicionalidad, y si el Señor no hubiese estado con nosotros, se afirma ahora la realidad. En alabanza a Dios: bendito sea el Señor, que no nos entregó como presa a sus dientes. Esa es la claridad. Dios merece la gloria porque es claro su presencia en nuestra vida. Jamás nos ha entregado como presa frente al enemigo. Jamás. Y aquí hay una tensión que creo que a todos nos pasa. Una tensión entre esta conciencia de la presencia de Dios y esta conciencia que nos tira más fuerte muchas veces de aferrarnos a llamémosle a nuestra propia presencia, de lo que nosotros somos, y no recurrir al Dios que nos acompaña siempre. Porque muchas veces es más fácil y nos sentimos incluso más seguros cuando nosotros pisamos firme en nuestras propias convicciones, en nuestras propias afirmaciones, en a veces nuestras propias historias de vida, y le hacemos más caso a esa realidad presente en nosotros que a esta convicción clara que debiésemos tener de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y lo vemos justamente en David. Porque ¿qué sucede? Saúl, cuando ve que él se ofrece, Dios te acompañe, pero espera, estará bien, Dios te acompañará, pero bueno, tienes que prepararte, estás muy flaquito, muy joven, ¿ya? Y va, ¿y qué hace? Un casco, una armadura pesada, incómoda, que él se la coloca. Bueno, me imagino David se deja un rato que le coloquen eso, pero rápidamente él dice: no, esto no va por acá nuevamente, no tiene que ver con lo que yo pueda tener, no tiene que ver con lo que yo soy, con lo que yo he logrado, no tiene que ver con eso. ¿Y qué le dice? No quiero esto. Intentó caminar, nos dice la Escritura, tomó esa espada pesada y no, por aquí no va el asunto. ¿Qué hace? Tomó su cayado, él, lo que siempre había hecho, andar por los campos con su cayado, llevando a las ovejas, y fue al río a escoger 5 piedras lisas, las mete en su bolsa de pastor, toma una honda y va y se acerca al filisteo. No necesitaba más. Lo que siempre lo acompañaba en su propia vida
en su historia de vida, de esos elementos toma. Pero no porque hubiese una confianza en eso, sino porque sabía que lo que él había vivido no lo había vivido solo. Lo que él era no tenía que ver principalmente con él, sino tenía que ver con ese Dios que lo había acompañado. Si él había pastoreado ovejas y ese era su oficio, esa era su vida misma, Dios había estado ahí. Y él solo tenía que hacer lo que él había sido, sabiendo que Dios le acompañaba. Eso era lo que pesaba. Eso era lo que le hacía sentido y lo que le daba la claridad para enfrentar en forma decidida a este gigante. David lo ha explicado en su experiencia y conciencia de la presencia de Dios en y con él. Fíjate que algo pasa cuando nosotros repasamos la acción de Dios en nuestras vidas. Podemos estar en una situación que nos ahoga a lo mejor, como esta agua, esta metáfora que usa el Salmo, la cual nos pone en serio peligro. Pero la conciencia de la acción de Dios pareciese cambiar la comprensión y alcances de cualquier situación vivida por cada uno de nosotros en un tiempo de aflicción. Y nos pensamos, y a lo mejor lo pensaste cuando te invitaba a hacer este repaso de tu propia vida, podría haber sido esos escenarios hipotéticos, a lo mejor realmente caóticos y terribles. Incluso a lo mejor has vivido situaciones, porque todos estamos expuestos como seres humanos, ¿cierto?, a las dificultades propias de la vida. Pero cuando lo colocamos en la perspectiva de la presencia de Dios, es como que perdiera fuerza esas situaciones. Podría haber sido realmente caótico, terrible, pero no lo fue. Cuando tenemos la conciencia de que Dios estaba con nosotros. Lo que parecía peligro ahora en la claridad de la presencia de Dios a nuestro lado, esa realidad empieza a perder fuerza. Y el real peligro se ve como una amenaza cada vez más lejana en la medida que nuestra conciencia de la presencia de Dios se ve más cercana. Fíjate que hay una relación. Si tu conciencia respecto a la presencia de Dios es mayor, de alguna manera, el temor de alguna situación como que perdiera fuerza. Aunque objetivamente uno diría, es difícil la situación que estoy viviendo. ¿Ya? Y es un hecho. O sea, nos enfrentamos a una serie de circunstancias, incluso a la muerte muchas veces, y son situaciones difíciles. Para nada queremos bajarle el perfil a aquello o la fuerza que tiene aquello. Pero cuando lo vives en la conciencia de la presencia de Dios que te acompaña, es como que eso se volviera un tanto más liviano. Si bien es terrible, pero al lado de Dios no lo es tanto. No lo es tanto. Y para David así era. Así había sido su vida, y para el pueblo de Israel, en esta introspección y en este repaso de su propia historia, era eso. Y por eso lo cantaban yendo a Jerusalén, porque habían vivido situaciones muy difíciles, absolutamente difíciles. Pero cuando hacían este ejercicio, es como que pierde fuerza, pierde fuerza. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero peligro para el ser humano es estar lejos de Dios. Finalmente es el verdadero peligro, es estar lejos de Dios. No hay otro peligro más terrible que el estar lejos de Dios. Quizá una de las fatales afectaciones del pecado es que nos aleja de Dios y sin darnos cuenta nos hace inconscientes de su presencia. Nos hace inconscientes de su presencia. Y empezamos a vivir ignorando la realidad de Dios en nosotros. Eso es lo peor, creo. Cuando ya de frentón ignoramos la presencia de Dios. Porque incluso podemos confrontar, a lo mejor no nos gusta a Dios y podemos, a lo mejor más de alguno en algún momento de su vida ha encarado a Dios. Como a veces lo vemos en los salmos también. ¿Cierto? Es, Señor, ¿por qué has permitido esto? Señor, ¿por qué esto otro? Totalmente legítimo hacerlo. Creo que más problemático es ignorar a Dios. Es que de alguna manera nuestra conciencia ya no se vuelve justamente inconsciente. Y pasamos a ignorar a Dios. Creo que ahí se nos pone cuesta arriba la vida. Porque el peligro, nuevamente se lo repito, el verdadero peligro es estar lejos de la presencia de Dios. Por tanto, necesitamos esa conciencia de la presencia y actuación de Dios, pero también de la presencia y liberación de Dios. El Salmo continúa y dice, bendito es el que nos libró de la trampa del cazador. Y coloca el ejemplo cuál ave escapa del lazo. Cuando está listo ahí y uno ve una ave, ¿cierto? Que alguien justo la va a cazar y solo falta tirar el hilo y la trampa se cierra. Justo cuando está ese momento, Dios está presente
Y así lo coloca en esa imagen. Tira el hilo y zafas de ese peligro. Cuando la trampa ya nos tenía atrapados, dice, y no había escapatoria posible, vino justamente el Dios de lo imposible e hizo que la trampa se rompiera y nosotros pudiésemos escapar. Es el testimonio de David, del pueblo de Israel y de los creyentes que se han encontrado a sí mismos, no solo bajo la amenaza, sino incluso muchas veces ya atrapados y vernos envueltos en medio del peligro. Pero de alguna manera, y no por nuestra propia capacidad, el lazo había sido roto. Había sido roto. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Y fíjate que no siempre sabemos el cómo, pero sí sabemos que Dios estaba ahí, liberándonos del peligro. Creo que este salmo nos invita a tener memoria. Porque un problema sería tener poca memoria y olvidar. Pero tenemos que cultivar una memoria que no olvide. Una memoria que no olvide. Hay una frase que se usa mucho respecto a la historia de los pueblos. Ya se dice que es un pueblo sin memoria, es un pueblo sin historia. Y justamente el peligro que está en eso es volver a repetir la historia. Y muchas veces, frente a las situaciones, conflictos sociales que enfrentamos como sociedad, muchas veces uno ve que se repiten ciertos patrones. Es cosa que pasa una cantidad de años y podemos haber hecho un montón de cosas, esto no va a pasar nuevamente, etc. Y de repente vemos que vuelven a pasar situaciones. Justamente porque somos muy rápidos para olvidar. Muy rápido para olvidar. Este salmo nos invita a tener una memoria que no olvide. Nos invita a recordar. Nos invita a reconocer a Dios en nuestras vidas. Y nos invita no solo a reconocer, nos invita también a reflexionar respecto a la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo espero que después de este día no acabe acá, sino que tú hagas ese ejercicio de recordar, de reconocer y de reflexionar respecto a la presencia de Dios en toda tu vida. Y llévalo incluso antes de nacer, porque Dios también estaba presente. Tú estabas, de hecho, presente en el corazón de Dios antes de existir en este mundo. Entonces creo que haríamos muy bien en cultivar una memoria que no olvide. Este salmo nos invita a eso. Para ir cerrando, algo que también hacen los salmos, y lo hace este salmo, o una gran cantidad de los salmos, es reorientar nuestras vidas. Porque si algo somos expertos muchas veces es a perder el rumbo, ¿ya? Y a desorientarnos. Partimos toda la humanidad orientados cuando éramos conscientes de la presencia de Dios. Pero nos desorientamos en el camino, fracasamos, ¿cierto? En esa imagen que Dios diseñó en nosotros respecto a Él. Fracasamos, ¿y cuál fue la consecuencia? Justamente estar lejos de la presencia de Dios. O más bien lejos, yo diría, perder la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Porque Dios ha seguido estando. Y bien te habrás dado cuenta cuando tú repasas tu propia vida, es que cuando tú colocas ese momento, a lo mejor donde fuiste, Dios se revela a ti, a través de Jesús, a tu vida, pero de repente empiezas a repasar antes y te das cuenta que Dios había estado de distintas maneras, ¿o no? Y una vez que tuviste tu encuentro con Jesús, empiezas a darte cuenta cómo Dios había estado, pero en ese momento lo ignorabas. Bueno, eras inconsciente de la presencia de Dios. Pero en este ejercicio de mirar tu propia vida puedes volverte consciente justamente de cómo Dios estuvo, cómo Dios actuó, cómo Dios te guardó y cómo Dios te tiene hoy día acá. ¿Qué día estamos hoy día? Ya me perdí. 13 de abril del 2025 estamos aquí y la presencia de Dios está con nosotros. Entonces, los salmos nos reorientan. Reorientan nuestra vida cuando repasamos nuestra propia vida desorientadas, nos invitan a la reorientación. Es lo que le sucede a David, a estos peregrinos que van hacia allá, hacia Jerusalén, pero que sobre todo están reconstruyendo su espiritualidad y que necesitan ser nuevamente orientados ante los desafíos que ellos tenían en ese presente. Necesitaban ser reorientados. Y nosotros también necesitamos ser reorientados. Pero para eso necesitamos justamente ver esa acción, esa liberación de Dios en nuestra historia. Ver cómo la gracia de Dios opera y emerge en la vida como una posibilidad inexplicable.
El lazo nos tenía atrapados y zafamos. Que era imposible, el cazador estaba listo para agarrarnos y zafamos. ¿Cómo? No lo sabemos, pero hay un hecho ahí. Dios estaba. Una posibilidad, esa de zafar, ¿cierto? De esa posibilidad inexplicable, que justamente no es explicable, no es derivada ni extrapolada desde nosotros, ni desde nuestras herramientas, como David lo tenía claro. No es extrapolable de lo que nosotros somos ni lo que tenemos, sino que brotan absolutamente del inescrutable poder y bondad de Dios. Eso, hermanos, hermanas, es la novedad de Dios. Que fíjate, no es novedad por ser nueva, no es novedad por ser nueva, sino porque no puede ser explicada, no puede ser predicha ni programada. Solo acontece, acontece, sin saber el cómo. De la misma manera como vemos en la Escritura que un muerto pasa a la vida, de la misma manera como un ciego recupera la vista, de la misma manera como un leproso es sanado. De la misma manera, no sabemos exactamente el cómo, pero sabemos que Dios estaba presente ahí a través de Jesús. Estaba presente y sucedió. Lo inexplicable sucedió. No podemos explicarlo, pero sucedió. Sucedió. Cuando el lazo estaba ahí, fuimos librados. Cuando estábamos en medio de las aguas, el Señor extendió su mano y te tomó. Nos tomó. Dios estaba ahí. El Salmo nos muestra ese paso de la ansiedad, de la desorientación a la estabilidad y confianza de la reorientación. Por eso, el pueblo de Israel lo canta, lo narra, lo recita. Y así lo hacen y lo testifican con admiración y gratitud. Porque ellos tampoco sabían el cómo, pero sí sabían que tenían que confesarlo. Sí sabían que tenían que subir hacia Jerusalén afirmando esa realidad de que Dios ha estado con nosotros y Dios no nos va a dejar y nos va a acompañar. ¿Hemos estado desorientados? Sí, pero Dios nos va nuevamente a reorientar. Esa era la actitud del pueblo de Israel con la cual subía cantando este salmo. David está frente a Goliat y David contesta a las palabras de este gigante y le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Vengo a ti en el nombre de aquel que está presente. O sea, tú no te enfrentas conmigo, David. No, te estás enfrentando al Dios viviente, al Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. David, hermano, no iba solo, iba acompañado por este Señor de los ejércitos. Todos los que están aquí, dice David, reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Cómo termina el Salmo 124? Con un corolario. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. El Dios que estaba presente en todo momento, ahí en la creación misma del cielo y de la tierra. Ese Dios es el Dios cuyo nombre nosotros hoy día hemos estado alabando. Es el Dios cuyo nombre tú puedes alabar con tu propia vida, no solo en un canto, sino en la expresión, en el despliegue de tu vida diaria, en tu forma de pensar, en tu forma de decidir, en tu forma de relacionarte con el mundo, en tu forma de entender lo que viene por delante, en la esperanza en la cual está puesta tu vida. Esta actitud nos puede justamente volver a reorientar, porque nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Jesús, aquel que habitó en medio nuestro. Fíjense cuando el Nuevo Testamento, Juan afirma, usa justamente la misma palabra que se usaba antes para referirse al tabernáculo. ¿Y qué estaba en el tabernáculo? La presencia de Dios. Y dice que Jesús es como tabernaculó entre nosotros. O sea, habitó entre nosotros. O sea, la presencia de Dios está justamente en Jesús, que es la plenitud de este Dios viviente. En Jesús. Y Jesús por eso caminó llevando la presencia de Dios. Por eso no es raro, aparte de todo esto inexplicable que yo les comentaba, que gente quisiese tocarle el manto.
Porque iba a la presencia de Dios. O sea, ahí podía suceder lo imposible. Podía suceder lo inexplicable. Porque Dios estaba ahí a través de Jesús. No todos lo lograron ver. De hecho, la mayoría fue justamente inconsciente de que Dios estaba ahí con ellos, en Jesús. Y fíjate que Jesús, cuando está en la cruz, afirma: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús no vivió esta condicionalidad que nosotros podemos hacer. Y si Dios no hubiese estado con nosotros, Jesús vivió la separación del Padre. Experimentó esa ya distancia absoluta. La experimentó sobre sí. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos estar cerca de su presencia. Y ya no ignorarla más, ya no ser más inconsciente. Él decidió voluntariamente justamente asumir la separación. Y lo afirma con esas palabras tan humanas: Padre, ¿por qué me has desamparado? Nosotros no tendríamos jamás que afirmar, salir de nuestra boca, justamente decir algo así. Porque Dios jamás te ha desamparado, jamás te va a desamparar. No lo ha sido antes, no lo será ahora y no lo será en un futuro. Porque Dios es fiel. Su fidelidad no acaba. No acaba. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer justamente? Es relacionarnos con Jesús, acercarnos a Jesús, vivir como Jesús quiere que vivamos, desplegar y hacer florecer la vida que hay en Jesús, desplegar el reino de Dios en medio nuestro, a través de nosotros, para que la presencia de Dios, de este Dios viviente, sea una realidad también para otros. En la confianza de que lo que ignoramos justamente y lo que ignora el mundo es que Dios está presente. Que Dios está presente. Hermanas y hermanos, que el Señor nos haga más conscientes, y esa es mi oración de este día, que nos haga más conscientes de que Él está con nosotros. Y que la conciencia de su presencia crezca cada día más en cada uno de nosotros como pueblo de este Dios viviente. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias por tu presencia en medio de este lugar. En este pueblo pequeño, Señor, en esta congregación de hombres, mujeres, grandes y pequeños, tu presencia es real, Señor. Y seguramente cada uno de nosotros podía ser un testimonio hermoso si lo escucháramos respecto a cómo tú, Señor, has estado presente en sus vidas, Señor. Y juntos también, como iglesia tuya, iglesia de Cristo, también somos un testimonio claro de tu presencia real en medio nuestro. Primero que todo, gracias, Señor. Gracias por eso. Y segundo, Señor, frente a tu presencia y frente a la claridad de tu presencia en medio nuestro, también queremos pedirte perdón, Señor. Porque en honestidad, Dios, muchas veces hemos sido inconscientes de tu presencia. Ha sido más fácil recurrir a otras cosas, principalmente a nosotros mismos, ignorando que tú estás con nosotros, Señor. Perdona nuestra inconsciencia, Señor. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos en esta oración, Señor, pero a la vez con la esperanza cierta, Señor, de que tú nos amas, de que tu perdón está presente en nuestras vidas, Señor, y que tú quieres renovar nuestro entendimiento cada día, Señor. Y en esa renovación del entendimiento, quieres aumentar nuestra conciencia de tu presencia en nosotros, Señor. Guíanos, Señor, en ese camino, Dios, para que podamos ver la realidad de tu reino desplegado en nuestras vidas, Señor, pero también a través de nosotros como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Señor. Eso es lo que anhela nuestro corazón, Señor, que tu presencia se haga cada vez más real en esta tierra, porque la esperanza es cierta, Señor, que tu presencia, que tu gloria llenarán toda la tierra, Señor. Así como estas aguas cubren el mar, así será, Señor. Pero ahora nosotros tú nos has dado también, de hecho, la tarea, Dios, de ser evidencia de tu presencia, manifestando a Jesucristo en nuestras propias vidas, Señor. Ayúdanos a esa tarea, Señor, no ignorando, Señor, y no siendo inconscientes de la realidad tuya en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, quien se entregó por nosotros y que justamente en esta semana vamos a hacer memoria, Señor, de esa muerte en la cruz, pero también de esa resurrección que nos devolvió la vida, Señor.
Nos devolvió la vida para mirarte a ti, Señor, y ser conscientes de que podemos afirmar que tú has estado con nosotros y lo seguirás estando ahora y siempre. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y nuevamente una felicidad y un agrado y un agradecimiento enorme a Dios de poder estar en esta que la sentimos también nuestra casa. Que el Señor les bendiga.